La semana pasada dije que iba a ser una galería nocturna dedicada a pintores mexicanos. Y pasó un problema que me puse a buscar, me puse a ver pintores mexicanos que me gustan. Hay pintores mexicanos que no me gustan, como Tamayo o como Frida Kahlo, no les voy a meter. Pero en el proceso me encontré con dos cosas. Primero, que me echaban bronca por los derechos de la música de la entrada. Y no es que, sí, tengo los derechos, pero entonces cada vez que uso la entrada de la galería nocturna tengo que ponerles mandarles la licencia son más trámites que me toman más tiempo, que no puedo comprar para dedicárselo a esto. Bueno, pues cambié la entrada de la galería nocturna, pero me acordé de uno de los pintores mexicanos que mucha gente no conoce, que debería conocer, que siempre me pareció un absoluto genio y que siento que está un poco olvidado. Así que hoy vamos a luego haremos lo de los demás escritores mexicanos, pero tenía yo suficiente para hacer toda una galería nocturna para Rafael Cauduro. Rafael Cauduro. Por cierto, no es bonito, es una foto de la iglesia de Auvers y la pintura que hizo de ella Vincent van Gogh. Algún día visitaré esa iglesia, es de los lugares que quiero visitar. Esa y el puente el puente aquel que pintó, que ahí está todavía. Cosas que quiero ver algún día, si se puede. Bueno, ¿quién es Rafael Cauduro? Pues yo, como digo, hablo poco de los pintores, pero una rápida semblanza al estilo de Wikipedia. No. Rafael Cauduro fue considerado uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Falleció en 2022, fíjate, acaba de morir a los 72 años. Y es un hombre que estudió primero arquitectura, y es importante eso por su obra. Primero estudió arquitectura, luego estudió artes plásticas, hizo muralismo, porque en México pues, el muralismo es relevante, pero también hizo mucha obra de caballete, pero sus estudios de arquitectura son clave. Y me acordé una de las razones por las que me acordé de él es por esto. Esto es un mural. No hay ventanas allí. Es un muro, es una pared completa, todo eso, donde él ha pintado los marcos de las ventanas y a los 3 policías antidisturbios que están detrás de las ventanas. Así como ha pintado abajo la represión y libertad presos, que al final sería libertad presos políticos, el grafiti, el tanque, los jóvenes huyendo de la represión, como huyeron el día 15 de la represión, sin importar de dónde salió la reexplicada marcha. Y esto tienen que verlo los morenistas, jueces inventados, todos los días cuando entran a hacer lo que hemos visto que hacen, que no saben las leyes. Se ríen, ay, es que yo no entraba a clase, dice la Bartres, y tú te quedas y tú eres juez de la Suprema Corte de Justicia de un país de tantos millones de personas y de tanta historia. Bueno, este mural de Rafael Cauduro habla muchísimo de cómo hacía las cosas. Repito, la pared no tiene grietas, las grietas están pintadas. La pared no tiene marcos de piedra, adentro de los cuales hay marcos de madera, de ventanas, donde atrás se ven cosas, edificios. No, es una pared, solo una pared. Voy a hacerlo más pequeño porque creo que faltaba ver el rostro de mujer que sale junto con las 2 que están entre las ventanas, el rostro de mujer, un ángel, esperamos que el ángel de la justicia,
que sale por encima de la ventana central. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y aquí es donde empieza uno a ver la calidad de Cauduro. Miren, Cauduro pintó cuando todos eran abstractos. Era horroroso. Mis profesores de pintura mis profesores de artes plásticas. Estudié pintura, estudié artes plásticas en la escuela como todos, pero hacían todo abstracto, eran abstraccionistas. Y era el momento en que el abstracto era, la gente creía que veía cosas y se emocionaba. Veía un polo que se echaba a llorar. Ahora ves un polo que dice, bueno, parece que ahí vomitó un buitre, que se comió antes, por supuesto, una fábrica de pinturas. Y cuando todo el mundo hacía arte abstracto, Cauduro hizo esto que es más que realismo. Pero tú lo ves allí y dices, mira qué divertido se consiguió un archivero y luego le pintó encima del archivero a la chiquilla, ¿no? Qué bonito, qué interesante. ¿Dónde habrá conseguido el archivero? Ay, hijo mío, el archivero no existe, el archivero está pintado. Y con esa idea del archivero hace toda una serie de la cual a mí lo más maravilloso me parece esto. Esta mujer duplicada, con los ojos en cada hueco de los cajones, quizás, no sé, me atrevo a decir como víctima de la burocracia. Esto es un genio de la pintura. Esto es un genio de la pintura. Sus personajes siempre están pintados sobre el fondo. Es decir, siempre verás que hay transparencias que los hacen presencias que están y no están al mismo tiempo, mientras que la botella y los catres y los arcones y los bancos, y las paredes y las columnas de ladrillo a la izquierda y a la derecha, y el tragaluz que está ahí arriba de esta celda, son perfectamente reales y sólidos. El personaje no, el personaje es ligeramente inexistente. ¿Cómo pasa con esta? Esto es una locura, es que esto te hace pensar en ciudades, te hace pensar en la presencia humana, te hace pensar en lo que tú has vivido, sobre todo en las ciudades. Son muy puertas de una Ciudad de México antigua del siglo XIX y anterior, ¿no? Esto es una... Se tomó fotos porque es una hermosura de Cauduro, es que no te ocultaba su cocina, como podíamos ver con los cajones. Entonces, tomó fotos del Metro de Londres, que en algunos lugares es absolutamente maravilloso, ¿no? La parada para ir al Museo Británico, por ejemplo, es espectacular. Tomó el Metro de Londres. Luego tomó una fachada de un edificio y esa fachada la baja al Metro de Londres. Es decir, los letreros son del Metro de Londres, el andén y la vía que se ven pasar son del Metro de Londres, pero lo que hay atrás es una fachada de un edificio que no debería estar allí y un hombre durmiendo ligera y silenciosamente, tenuemente, en el andén, como duermen tantos en los metros de todo el mundo. El graffiti es... ¿Sabes lo que tienes que estudiar de graffiti para hacer un graffiti que parezca graffiti? Y esto también es un mural. También es un mural completo con unas puertas que evidentemente sacó de la Casa Batlló de Gaudí. Es una arquitectura de Gaudí que puede conocer y tiene que conocer un hombre que estudió arquitectura. Vuelvo a decir, no te oculta su cocina, al contrario te la enseña. Es la fotografía original, cómo resaltó la mano de la figura, porque la mano es lo más importante de la figura, que luego lleva así al lienzo. En este caso no es un lienzo, en este caso también es un mural. Creo que esto también está en la Suprema Corte de Justicia. Y es un lienzo.
donde la burocracia llega a lugares donde los que trabajan al fondo nunca van a llegar. Se podía pintar así mientras la gente estaba haciendo horrores, escupiéndole al cuadro, pintando un cuadro negro y uno blanco y otro rojo y diciendo que estaba descubriendo la textura del cosmos y como psicoanálisis y filosofía. Y Rafael pintaba esto. Esta casa destruida con una puerta a medio tapiar y en esa puerta a medio tapiar esa mujer y el grafiti otra vez y los rayones del tiempo en esa puerta que crees completamente que es verdad, no que es creada por un pintor. Esto, un cuadro, un trozo de lámina, un anuncio de lámina del pasado más antiguo. No sé qué dice allí, déjenme liberarla. Uso exclusivo, decía. Uso exclusivo de algo. Creo que es farmacia de primera. Esto. La mujer está pintada sobre un coche pintado, arruinado, destruido, chocado hace 40 años, ¿no? Un Ford Fairlane, para mayor precisión, estoy casi seguro que es lo que es. Este carro de ferrocarril destruido, no sé si lo habrá tomado del natural, quiero suponer que sí, porque madre mía, qué cosa. NDM, Ferrocarriles Nacionales de México, ese NDM identificaba todos los vagones y ferrocarriles de Ferrocarriles de México, y en este caso es un carro que era para uso exclusivo de fertilizante. Esto que tiene sus reminiscencias de Escher. Esto, los contrastes brutales con el Santa Claus destruido a la derecha, con su campana, con el de la guitarra abajo, con el niño que mira hacia arriba a la maravilla de la mujer. La mujer siempre es una maravilla. El tipo que la mira sin mucha convicción. Pero toda esta composición, insisto, me encanta que no oculte su cocina, está inspirada en este retablo, en este altar. No es un altar, es un retablo. Debe ser un retablo, puede ser una pieza de altar, no lo sé. No sé ni de quién es, pero es la inspiración de esto que es totalmente urbano y contemporáneo, ¿no? Esto es algo que siempre me ha impresionado a mí, y también allí te enseña su cocina y cómo la posición de los hombros de la modelo está obligada, forzada, determinada por la posición de sus piernas. Esto en fotografía lo sabemos muchísimo. Pintor de su momento, pintor de su tiempo, pintor de esto que es otra vez el Metro de Londres, con los Rolling Stones allá arriba, con John Lennon allá abajo, con Winston Churchill y el Never Again, el nunca más, y algunas otras cosas que uno puede colegir, y que yo terminaría con otra cosa de su metro, que era cuando no solo tenía Gilbert and George, sino que tenía al maestro Bertrand Russell. Cuando se haga la lista de los grandes pintores mexicanos, espero que entre los primeros 5 esté Rafael Cauduro, y espero que lo hayan disfrutado ustedes como yo llevo tantos años disfrutando su pintura.